Con gran temor de verbalizarlo, le revelé a mi madre, en una carta escrita, que mi padrastro ingresaba a mi habitación durante la noche y me sometía a tocamientos no deseados cuando ella se encontraba trabajando fuera de casa. A pesar de mi valentía para expresarlo por escrito, ella jamás abrió la carta. 2 días después, en lugar de comprensión, recibí una bofetada y fui acusada de mentir. A menudo me pregunto cuántas personas, como yo, se han atrevido a expresar sus sentimientos más profundos y sinceros, solo para encontrarse con la indiferencia, el silencio o la incomprensión. Me pregunto si buscarán, como yo, la certeza de no estar solos en ese sentimiento de soledad. Cada mañana al despertar y antes de calzarme mis suaves zapatillas, mi mirada se dirige automáticamente hacia el objeto enmarcado que cuelga en la pared de mi sala. No es un marco llamativo, sino un borde de madera sencillo con las esquinas ligeramente desgastadas por el paso del tiempo, un objeto discreto que podría pasar desapercibido al entrar en cualquier hogar. Sin embargo, ese marco contiene la carta que escribí cuando tenía 14 años, una misiva que permaneció sin leer durante 66 años, un mensaje que mi madre nunca se dignó abrir. Mientras que otros exhiben en sus repisas fotografías familiares, recuerdos de bodas, los primeros años de sus hijos, o incluso los diplomas obtenidos con gran esfuerzo, yo conservo este silencio enmarcado. A pesar de todo, conservo un pequeño pedazo de papel cuidadosamente doblado 3 veces, cuya superficie aún muestra las huellas amarillentas del paso del tiempo y la humedad, ahora protegido con firmeza tras un cristal impoluto. Decidí enmarcarlo, creo, no por su valor estético, sino porque simboliza algo profundamente personal. Es la resonancia de mi propia voz, aprisionada en ese papel cuando me era imposible expresarme con libertad. Mi hija Sara una vez me preguntó ¿por qué lo guardas, mamá? ¿No te causa tristeza? Sin embargo, ya no siento tristeza, al menos no la misma que antes. Ahora, es un recordatorio poderoso de mi capacidad de resistencia. De vez en cuando el silencio inunda la casa y la tetera empieza a silbar suavemente, me acomodo en el sofá y fijo la mirada en esa carta. Mis manos, ahora envejecidas, surcadas de arrugas y moviéndose con una lentitud serena, evocan con nitidez cada palabra escrita, como si el tiempo se hubiera detenido en el ayer. Con la mano convulsa sentía el sutil contacto del bolígrafo al deslizarse sobre el papel, mientras contenía el aliento al doblar cuidadosamente la nota y guardarla en el bolsillo de la bata de enfermera de mi madre, elevando una ferviente plegaria para que finalmente la leyera. Nunca la leyó. Puede parecer inusual empezar una narración por el final. La mayoría comenzaría con la frescura de los nuevos comienzos, cuando todo es vibrante y lleno de promesas. Pero yo inicio aquí, dentro de los límites de mi pared, porque fue en este lugar donde el silencio prolongado finalmente se quebró. Fue aquí donde mi historia personal transformó su mera supervivencia en algo mucho más definido. Me llamo Eleanor Vance, tengo 80 años. Resido sola en una humilde casa en Portland, Maine, con suelos que crujen y hortensias que florecen puntualmente cada verano. Tengo una hija, Sara, que me llama religiosamente cada domingo, y una nieta, Lily, quien una vez proclamó que mi té era el mejor del mundo. Nunca volví a contraer matrimonio. Nunca me había alejado mucho de la ciudad que me vio crecer, donde transcurrió mi juventud. El mundo siguió su curso implacable y yo continué mi vida en la tranquilidad, con cautela, durante mucho tiempo. Pero esa carta, ese objeto olvidado e intocado, nunca se cayó del todo. Susurraba insistentemente en los recovecos de mi memoria, en los rincones más profundos de mi ser. Y cuando la encontré de nuevo después de la muerte de mi madre, gritó, puede que esto suene exagerado, pero a veces los objetos más simples producen los ruidos más profundos. Una vieja canción que emite la radio, un perfume específico y evocador, o una hoja de papel doblada y olvidada en una caja. Es extraño, ¿verdad?, como los vestigios del pasado resucitan sin cesar. Mi primera reacción, al volver a tener ese documento envejecido en mis manos, fue destruirlo por completo, hacerlo pedazos hasta que fuera irreconocible, o tal vez prenderle fuego, rompiendo por fin su influencia. A pesar de mi inicial resistencia,
mis manos se negaron a actuar como dictaba mi mente. En lugar de eso, me encontré sentada en la mesa de la cocina, leyendo por primera vez las delicadas palabras que contenía. No logro comprender por qué tardé tanto en sumergirme realmente en su significado. Tal vez temía que sonaran a las reflexiones exageradas de una adolescente hipersensible, o que resultaran completamente insignificantes. Pero no era nada de eso. Era un texto crudo, honestamente sincero, una cuidadosa súplica de mi yo de 14 años, quien había elegido meticulosamente cada palabra, imbuida de un destello desesperado de esperanza, la esperanza de que alguien se diera cuenta de su situación, la esperanza de que alguien tendiera una mano. Esa esperanza no se materializó. 2 días después de que escondiera secretamente esa nota en el bolsillo del abrigo de mi madre, sentí el impacto de su palma abierta sobre mi rostro, con una fuerza que me heló la sangre. Sus palabras exactas permanecen grabadas en mi memoria: no inventes historias para desestabilizar mi existencia. Esa fue toda su respuesta. Sin hacer preguntas, sin dudar, solo con una furia desatada, y esa noche, cuando volvió a entrar en mi habitación, sonreía. Ella ha reclamado su lugar a costa del tuyo, susurró, una declaración aterradora. Esa noche aprendí una lección profunda que iba más allá del peligro y el miedo, sensaciones que ya conocía bien. Lo que realmente me impactó fue la asombrosa facilidad con la que el mundo podía decidir quién importaba y quién no. Entendí lo que significaba ser totalmente transparente, estar ante alguien y aún así ser invisible. Pero ya no soy invisible. Ahora ocupo una habitación bañada por el sol, envuelta en una colcha hecha con amor por mi abuela, con esa misma carta expuesta en la pared, que ya no grita su dolor silencioso. En cambio, habla como un testimonio resonante para quienes se toman la molestia de mirar. Para los ojos desprevenidos, puede parecer simplemente una hoja de papel. Para mí representa una voz que, a pesar de los intentos por acallarla, siempre persistió, una parte esencial de mi ser que se negó a ser doblegada. Si alguna vez te has sentido menospreciado, ignorado o como si tus propias palabras carecieran de valor, quizás puedas comprender por qué la protegí, por qué la resguardé y por qué decidí iniciar esta narración no con la niña que fui, sino con la mujer en la que me transformé, ya que es allí donde comienza la verdadera historia, no en el silencio opresivo, sino en la elección consciente de romperlo. Ahora, si estás dispuesto, te transportaré al pasado. Te llevaré al invierno más crudo que puedo recordar, al día en que él entró por primera vez en nuestra casa. La temporada de 1968 se extendió sobre nuestra humilde comunidad, una época marcada por la llegada del invierno. A mediados de noviembre, la nieve ya cubría los caminos sinuosos y los carámbanos, afilados y amenazantes como dientes, colgaban de los bordes de los tejados. Con solo 14 años sentía que el frío de aquel invierno era implacable, más intenso y profundo que cualquier otro que recordara, o quizá lo experimentaba así porque el mundo a mi alrededor estaba a punto de transformarse por completo. Nuestra casa, modesta y sencilla, constaba de 2 habitaciones ubicadas en las afueras, con un techo envejecido de pintura gris que se desprendía en escamas y un buzón que se inclinaba permanentemente hacia un lado. La vieja estufa, un constante lamento, se quejaba y crujía cada vez que intentaba encenderse, y las ventanas temblaban con fuerza cuando el viento soplaba con furia. Aún así, era nuestro hogar, nuestro refugio. Mi madre, Teresa, trabajaba en los agotadores turnos nocturnos en el hospital del pueblo, y salía a las 10 en punto, impecable con su uniforme blanco impoluto y almidonado, los labios pintados con precisión y el cabello recogido en un moño apretado e inamovible, sin un solo mechón fuera de su sitio. Ella era una mujer de una belleza deslumbrante, con una presencia que obligaba a la gente a detenerse a contemplarla al pasar. En contraste, yo era una persona silenciosa y reservada, una característica que me acompañaba desde siempre. Prefería la compañía de los libros a la de las personas, sumergiéndome en sus historias durante horas. Me deleitaba horneando tartas de frutos rojos y me sentía reconfortada por el ruido estático de la radio, que era lo único que emitía. Realizaba las tareas del hogar, incluyendo lavar la ropa y cuidar de mi hermana menor, Daisy,
cuando era necesario. Me consideraba una niña normal, aplicada y obediente, o al menos eso era lo que creía. Fue en ese año marcado en mi memoria, cuando el señor Thorne llegó a nuestras vidas. Recuerdo vívidamente la tarde en que mi madre nos lo presentó, un sábado por la mañana impregnado del aroma de los pasteles recién horneados y la inusual imagen del cabello de mi madre, peinado con esmero en suaves ondas, señales inequívocas de su deseo de causar una buena impresión. Mi hermana menor, Lily, y yo nos encontrábamos sentadas a la mesa de la cocina, compartiendo una mezcla de desconcierto y curiosidad. «Hijas mías», anunció mi madre alisándose con gesto nervioso la falda de su vestido y dirigiendo una mirada significativa hacia el hombre que, un tanto cohibido, se encontraba de pie en el umbral de la puerta. «Les presento al señor Leo Maxwell. Hemos coincidido en varias ocasiones». Leo, con una sonrisa apenas perceptible, titubeante, asintió levemente con la cabeza en un saludo breve. «Es un placer conocerlas por fin», expresó con una voz suave. Su rostro, notablemente alargado, exhibía unos ojos de un azul pálido, similar al cielo invernal, y una barba meticulosamente recortada. Algo en su presencia indefinible me causó una inquietud que me impulsó a querer esconderme, aunque no conseguía comprender el motivo. Tal vez era la forma en que su mirada esquivaba la mía, o quizás la manera sutil, pero persistente, en que parecía observarnos durante un periodo de tiempo ligeramente superior al habitual. Traté de convencerme de que eran simples imaginaciones. Mi madre, por el contrario, irradiaba felicidad esa tarde. Le sirvió café en una delicada taza de porcelana, reservada para ocasiones especiales, y su risa resonaba alegremente en la sala, frecuentemente como respuesta a los comentarios del señor Maxwell, que a mí no me parecieron especialmente graciosos. Lily, sin embargo, pareció sentirse inmediatamente atraída por él. Él le regaló un rompecabezas nuevo y ella, sensible a los detalles y las atenciones, se mostraba receptiva a sus gestos. Mientras tanto, yo, silencioso y observador, analizaba cada mirada, cada movimiento. En un mes la situación evolucionó, ella lo invitaba a quedarse a dormir con frecuencia. Poco después sus cosas comenzaron a aparecer, primero en el armario de los abrigos, luego dispersas por la casa. Mamá argumentaba que era por conveniencia, que él ayudaba mucho con las tareas del hogar, y que, dada mi jornada nocturna, era tranquilizador tener un hombre en casa para nuestra seguridad. La forma en que lo justificaba sugería un acto de sacrificio por nuestro bienestar, una demostración de su afecto. Sin embargo, mi incomodidad crecía. Leo, con una sorprendente capacidad de adaptación, se apropió del estudio de mi padre, haciéndolo suyo, o se recostaba en el viejo sillón como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Empezó a llamar a Lilia Florita, y a menudo me decía a mí: «Tienes que estar contento, Noah. Considerabas que te tomabas la vida demasiado en serio para la juventud que tenías», dijo él acto seguido, revolviendo tu cabello de una manera que percibías como condescendiente, algo que te irritaba profundamente. Detestabas esa actitud, y también el brillo que se encendía en los ojos de tu madre cuando él le obsequiaba flores. Notabas cómo ella parecía pasar por alto su costumbre de irrumpir en vuestras habitaciones sin avisar, e ignoraba también tu incomodidad, como si fuera algo insignificante. «Solo intenta ser amable», te había dicho una vez ella, cuando le expresaste tu malestar por la manera en que él te observaba al subir las escaleras. «Pero no me gusta», le susurraste. «Estás siendo dramático», replicó ella. «Ahora es parte de la familia». Y así, la conversación había terminado. Fue por esos días cuando la temperatura descendió a bajo cero durante 3 noches seguidas, tanto que las ventanas se escarcharon, y teníais que rasparlas con paños para poder vislumbrar el exterior. Tu madre trabajaba más turnos nocturnos, y Leo comenzó a ser el que se encargaba de acostarlos. Una noche te trajo una taza de chocolate caliente y se sentó un rato en el borde de tu cama. Después de incorporarse lentamente, pronunció con voz suave pero penetrante: «Los niños que se portan bien siempre confían en sus padres, ¿verdad?». Aquellas palabras no constituían una amenaza directa,
al menos no de forma explícita, pero tampoco eran triviales. Pasé la noche en vela, clavando la mirada en el techo oscurecido, escuchando el aullido del viento que golpeaba furiosamente contra las paredes exteriores de la casa. Mi dormitorio, otrora mi santuario, se había transformado en un lugar inquietante. Me cubrí hasta la barbilla con las mantas, anhelando la invisibilidad. Ese invierno, la comunidad celebró su tradicional ceremonia anual de encendido de luces en la plaza del pueblo. La gente, envuelta en bufandas que les cubrían hasta la nariz, disfrutaba de sidra caliente y entonaba villancicos. Mi madre acudió al evento con Leo, luciendo un abrigo rojo intenso que jamás le había visto puesto. Juntos parecían una postal navideña. Su sonrisa era la más genuina que había presenciado en años. Me quedé en casa con Lily, contemplando el baile hipnótico de las llamas en la chimenea. El peligro, frío y sigiloso como tentáculos de hielo, no se manifestó con un grito estridente, sino con un silencio casi imperceptible. Ren, mi hermana menor, dormía plácidamente en mi regazo, su calor infantil contrastando con la creciente sensación de frío que pronto congelaría nuestras vidas. No era el frío del invierno el que nos amenazaba, sino una sombra aterradora que se extendía silenciosamente por las paredes de nuestra casa, una amenaza invisible para el mundo exterior. Nadie fuera de esas paredes parecía percatarse de la amenaza, ni preguntaba, ni investigaba. Yo, una niña sin voz en una comunidad donde las sonrisas amables ocultaban un profundo desinterés por lo que ocurría tras puertas cerradas, solo pude observar. Fue aquella noche, cuando la suave respiración de Ren llenaba la casa, el inicio de un cambio horripilante. La vieja calefacción zumbaba con su silbido habitual, pero las pausas entre sus estertores se alargaban, un silencio tenso y aterrador que presagiaba el peligro. El reloj de péndulo del pasillo, que antes marcaba el tiempo con un tic-tac rítmico y constante, ahora resonaba en el silencio de la casa con un sonido metálico y agudo que me resultaba inquietante. En la quietud, incluso la respiración suave y regular de Ren, que dormía plácidamente al otro lado de la habitación, se escuchaba amplificada, como si el silencio la hiciera aún más notable. Yo permanecía despierta, acurrucada en la cama, con la manta apretada bajo la barbilla, luchando contra un frío penetrante que se apoderaba de mis huesos. Alice, nuestra cuidadora, no estaba esa noche. El usual sonido de sus llaves al moverse, el roce de su abrigo al caminar, y el ligero chasquido del espejo de su tocador en el baño, no se oían por ninguna parte. Un compañero de trabajo del centro médico había llamado informando que no se encontraba bien, y Alice, siempre dispuesta a ayudar, nunca se negaba a cubrir turnos adicionales. Comprendía su necesidad de ganar dinero extra, pero otra preocupación mucho más profunda me invadía. Eso significaba que Silas, el otro adulto de la casa, sería el único responsable de nosotros. Había pronunciado un simple y superficial "descansen, niños", antes de cerrar la puerta de su habitación, dejándonos solos en la oscuridad. Al menos eso era lo que yo creía en ese momento, con la certeza de que ese débil crujido, ese sonido casi imperceptible, se rompería con facilidad si se ejercía la más mínima fuerza. La habitación estaba envuelta en una oscuridad espesa, interrumpida solo por el tenue resplandor, filtrado y difuso, que emanaba de la farola exterior y se colaba tímidamente a través de las delgadas cortinas. Bren, ya profundamente dormida, reposaba plácidamente con una pequeña mano bajo la barbilla, exhalando un aire suave y regular. Anhelaba esa inquebrantable confianza que solo la inocencia infantil podía ofrecer. A sus 7 años, el mundo aún era un lugar de verdades absolutas, donde los miedos se escondían únicamente bajo las camas, y no en los oscuros pasillos que se extendían más allá. Intenté conciliar el sueño contando hacia atrás desde 100, visualizando mentalmente verdes prados bañados por el sol. Me repetí palabras de consuelo, un susurro para mí mismo, tratando de convencerme de que todo estaba bien. Silas permanecería en su habitación. Las sombras no eran más que formas distorsionadas por la penumbra. Entonces de repente percibí un ruido que me heló la sangre. No era el sonido habitual, el crujido silencioso de una estructura antigua acomodándose al frío de la noche.
Era algo diferente, un crujido lento, deliberado y amenazante, el de una tabla del suelo que se doblaba bajo el peso de alguien, acercándose sigilosamente a nuestra habitación. Un paso, y luego otro. Con los músculos del cuello, los brazos y el abdomen contraídos al máximo, sentí la presión del aire en mis pulmones. La puerta crujió al abrirse lentamente, apenas una hendidura, revelando un hilo de luz pálida que se filtraba desde el pasillo. Mi corazón martilleaba ferozmente contra mi pecho, un ritmo desbocado que temía que pudiese romper el silencio y despertar a Ren. Me quedé petrificado, sin osar siquiera pestañear, absolutamente inmóvil. Ahí estaba Silas, apoyado en el umbral, sin pronunciar una palabra, como si formara parte de la propia puerta, una figura estática e inmutable. A pesar de la penumbra, su presencia era palpable, una bruma gélida y silenciosa que invadía la habitación. Después avanzó. Sus movimientos eran deliberados, y sus calcetines amortiguaban el sonido de sus pasos sobre la madera desnuda. Se detuvo suspendido entre nuestras camas, su mirada recorriéndonos a ambos. Cerré los ojos con fuerza, implorando silenciosamente ser invisible. Concentrado en controlar mi respiración, fingía estar dormido con desesperación. Se arrodilló junto a mi cama. Un ligero cambio en el aire, un cambio en la temperatura, se hizo presente. No me tocó, al menos no esa noche, pero se acercó tanto que pude percibir el débil y rancio aroma de sus ropas. «Estás muy callado», susurró con voz áspera. Eso era bueno. Los niños obedientes permanecen callados. Se levantó tan silenciosa y lentamente como había llegado. La puerta se cerró, esta vez con un cierre firme y decidido. Permanecí inmóvil por un tiempo interminable, clavando la mirada en la oscuridad opresiva, donde las sombras del techo parecían curvarse. Ya no eran solo una cuadrícula más para contar, sino una vasta y silenciosa extensión que reflejaba el latido acelerado de mi pecho. El sueño era un concepto extraño, completamente inalcanzable. La luz del amanecer, filtrándose finalmente a través de las persianas cerradas, tiñó la habitación con un resplandor suave y sutil, una luz que parecía mentir sobre el terror silencioso que la noche había encerrado. Justo antes de la hora del desayuno, mi madre, Elara, entró con su uniforme de enfermera arrugado y marcado por las largas horas de trabajo, y sus zapatos aún húmedos por la nieve derretida. Depositó un beso delicado en la frente de Lily, y nos preguntó cómo habíamos dormido. Bien, mentí, la palabra sonando a ceniza en mi boca. Ella esbozó una sonrisa fatigada, se sirvió una taza de café humeante y, tarareando una melodía de la radio matutina, se movía con una gracia que ocultaba la profunda alteración en el aire. Aunque fingíamos normalidad, todo parecía fundamentalmente roto. En la escuela, me convertí en un espectro. La señora Davis, mi profesora, me preguntó si me sentía mal, pero solo pude responder con un susurro apenas audible. Ella me observó detenidamente por un instante, aunque no insistió, nadie lo hacía jamás. Al regresar a casa esa tarde, el señor Thorne me esperaba en la cocina. Ya había preparado su acostumbrado chocolate caliente. Mi taza, con su familiar brillo, me observaba con una complicidad inquietante. Tenía malvaviscos adicionales, un pequeño gesto extra, destinados a la pequeña. Asentí y acepté la taza humeante y tras agradecerle con un gesto, me dirigí a mi habitación, donde más tarde, a solas, vacié discretamente el contenido en el lavabo. Esa noche reorganicé las almohadas de mi cama, colocándolas contra la pared, una barrera física contra lo invisible. Extendí mi mano hacia el pequeño brazo de Lily, rodeándolo con el mío, aferrándome a él como si su sueño tranquilo pudiera protegerla de las sombras que se acercaban. Ella, ajena a todo, permaneció dormida, pero yo lo sabía. Sabía que el silencio no era solo la ausencia de ruido, sino una presencia palpable, un manto invisible que ahogaba los sonidos, robaba el aliento y obligaba a caminar de puntillas, a evitar la mirada, a disculparse por ofensas imaginarias. Fue en esa penumbra crepuscular cuando dejé de expresar mis miedos más profundos.
Fue durante aquel crepúsculo cuando el sol se ocultaba tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, que comencé a plasmar mis pensamientos en tinta. Aún hoy intento recordar el detonante preciso que me impulsó a escribir aquella carta esa tarde, pero la memoria se resiste a entregarme una respuesta clara. Tal vez fue la aparente falsedad que detecté en la sonrisa del señor Thorne mientras compartíamos el desayuno, una sonrisa que en mi percepción adquiría la forma de una insidiosa trampa. O quizás fue la absoluta indiferencia que Elar mostró ante el ligero temblor de mi mano al pasarle el salero. O tal vez, y lo más probable, fue la creciente marea de terror silencioso que se había acumulado en mi interior, una silenciosa avalancha a punto de sepultarme por completo. Lo que perdura vívido en mi memoria es la sensación misma, una necesidad imperiosa, un clamor interno que se negaba a ser acallado, una urgente necesidad de que ella comprendiera, de que confiara en mí, de que me protegiera. Así, sentado en mi humilde escritorio, mientras la pálida luz de una tarde de enero comenzaba a desvanecerse lentamente, tomé mi pluma y me dispuse a escribir. Con mi pluma delicada, obsequio navideño de Lara, que usualmente usaba para escribir poemas, tarjetas de agradecimiento y demostrar afecto, y que ahora se sentía extraña en mi mano, entinté el papel con la tinta violeta. Me resultaba sumamente difícil comenzar, porque la situación exigía confesarle algo a la persona con la que compartía las noches, que arreglaba la casa, que veía mis programas favoritos y que al apagar las luces se transformaba. No tenía la madurez para ser directa, ya que solo tenía 14 años, y aquellas palabras me parecían demasiado peligrosas y crueles. Por eso, decidí expresar mi malestar de forma indirecta, escribí sobre cómo el señor Thorne a veces entraba en mi habitación, cómo su mirada me producía náuseas y el miedo que sentía. Finalmente concluí con la frase: no quiero causar problemas, solo quiero que me veas como realmente soy. Aunque el mensaje era corto, quizás solo 6 frases en total, me tomó 1 hora entera redactarlo. Me detuve en múltiples ocasiones, inhalando hondo para calmarme, aguzando el oído en busca de algún ruido de pasos, y dirigiendo mis ojos a Lily, quien dormía plácidamente en la cama. Escribí con extrema lentitud y cuidado cada letra trazada con precisión, temiendo que un movimiento brusco diluyera la tinta. Después de plasmar cada palabra de mi verdad, doblé la hoja de papel meticulosamente, primero un pliegue exacto hacia abajo, luego uno hacia un lado, y finalmente otro más antes de guardarla en el bolsillo interior de la chaqueta de trabajo de Lara, la misma que siempre utilizaba en sus turnos nocturnos. Esperé en el silencio absoluto del apartamento, roto únicamente por el suave sonido del cepillo de dientes de Lara en el baño. Mi corazón latía con fuerza como un pájaro asustado dentro de mi pecho, tan intensamente que temía que sus vibraciones llegaran a Lara a través de las delgadas paredes. La noche me ofreció poco descanso, con la vista clavada en el techo mientras en mi mente ensayaba silenciosamente su posible reacción. Con los ojos quizás llenos de lágrimas, se sentaría junto a mí en el colchón, me rodearía con un abrazo reconfortante y me susurraría al oído: mi querido hijo, lamento mucho esto, nunca lo supe. La imaginé tomando mi mano con su voz suave y llena de gratitud, agradeciéndome mi valentía y eligiéndome. A la mañana siguiente esperé ansiosamente. Entonces llegó, tan pronto como los primeros rayos de sol iluminaron el suelo, con el tenue y limpio olor a desinfectante de la clínica impregnado en su ropa. Sirvió café, preguntó por mi bienestar y se sentó en la silla frente a mí en la mesa de la cocina. Sus ojos, aunque denotaban cansancio, conservaban una claridad inquietante. «¿Lo ha leído?», pensé. «Lo sabe». Sin embargo, no dijo nada, solo cruzó mi mirada por un instante antes de apartarla. Caminé hacia el colegio con un nudo en la garganta que me dificultaba hablar, mi espíritu aferrado a un delgado hilo de esperanza, creyendo que quizás solo estaba esperando el momento adecuado. Tal vez con una precisión calculada, estaba trazando cada paso de su plan. 2 días después, la tensión se materializó. Yo, con las manos ocupadas doblando ropa sucia en la sala de estar, observé cómo ella se acercaba al sillón, tomaba el abrigo y, con un gesto brusco, lo sacudía. Un pequeño rectángulo de papel, perfectamente doblado, se deslizó al suelo.
Era una carta sellada, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que la había guardado. La respiración se me cortó cuando la vi mirar ese pedazo de papel. Se agachó, recogió la carta, la hizo girar entre sus dedos y clavó su mirada en mí. «¿Qué es esto exactamente?», preguntó su voz helada. Las palabras se me atoraron en la garganta. Abrí la boca, pero ningún sonido la abandonó. Desdobló el papel con lentitud. Sus ojos se posaron en la primera línea, solo en la primera. Y algo imperceptible pero profundo cambió en su rostro. Sus labios se comprimieron en una línea delgada y dura. Sus ojos se entrecerraron, llenos de una furia contenida. No prosiguió con la lectura. Estrujó el papel entre sus dedos, formó un puño y con 3 pasos rápidos y decididos, cruzó la habitación. «Mentirosos manipuladores», siseó con una voz impregnada de veneno, «¿cómo os atrevéis a inventar historias tan viles sobre él?». Retrocedí trastabillando y choqué con la mesa de centro. Yo solo intentaba hablar, expresar algo. Lo que buscabas era mi atención, me interrumpió abruptamente cortando mi intento. Todo se reduce a esto, ¿verdad? Quieres arruinar lo único bueno que tengo en mi vida, y entonces su mano impactó contra mi mejilla. No era la primera vez que perdía los estribos, pero esta vez el dolor penetró más allá de la superficie. No solo hirió mi cuerpo, sino que alcanzó el centro mismo de mi ser. No fue tanto por el dolor físico, sino por el significado de su acto, su decisión. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, abandonando la confesión hecha pedazos en el suelo. Me quedé inmóvil, aturdido, solo consciente del zumbido sordo del calentador y del incesante tic-tac del reloj de pared. Esa noche comí muy poco y no pronuncié palabra durante la cena. Finn hablaba animadamente sobre un dibujo que había hecho en la escuela, felizmente ajeno a la tensión que se respiraba en el ambiente. Arthur masticaba lentamente, sus ojos fijos en mí, una sonrisa leve, casi imperceptible, danzando en sus labios, tal vez solo un simple tic. En ese instante permaneció en silencio, sin pronunciar palabra alguna. Más tarde, ya avanzada la noche, cuando me refugié en mi alcoba y la casa se sumió en un silencio sepulcral, la puerta de mi habitación se abrió con un chirrido agudo. Con una calma y seguridad imperturbables entró, se acercó y se inclinó para susurrarme al oído: «Ella te ha elegido». Acto seguido se marchó y yo, abrumado por la situación, sentí una profunda sensación de insignificancia. Después de la bofetada, no hubo gritos ni reprimendas, ni tampoco ningún tipo de castigo, solo un silencio profundo e inquietante. El Aran jamás volvió a mencionar la carta, no ofreció explicación alguna, no formuló preguntas, ni siquiera la destruyó en mi presencia, simplemente desapareció. Supuse que la guardó olvidada en algún cajón, y el asunto en sí pareció desvanecerse con la misma rapidez con la que había surgido. Sin embargo, el silencio que siguió, la quietud que se instaló en nuestro hogar, era diferente a cualquier silencio habitual. Era un silencio penetrante que se extendía como tinta derramada, infiltrándose en cada rincón, contaminando todas las conversaciones, ensombreciendo cada mirada. El silencio que llenaba la casa era tan denso y asfixiante como un veredicto ya dictado, implacable e inmutable. Durante esa semana, la tía Lyra, como de costumbre, preparó mi plato preferido, una deliciosa y suculenta comida acompañada de unas cremosas patatas, y me interrogó sobre mis estudios con una normalidad fingida. Mis respuestas fueron breves y casi inaudibles, un simple susurro. Ella sonrió al oír que había sacado una buena nota en aritmética, y me pregunté con cierta inquietud si recordaba lo sucedido o si, al igual que ocultaba otras verdades, lo había sepultado en el olvido. El tío Silas, tras las sonrisas practicadas que exigía su profesión o tras la constante necesidad de compañía, también actuaba como si el impactante incidente que nos había marcado no hubiera existido, emanando una calma extraña e inquietante. Su camisa impecablemente planchada brillaba y tarareaba una melodía suave y complacida mientras se arreglaba en el baño. Su saludo con su característico tono familiar y satisfecho fue: «Buenos días, Flor».
A pesar de todo, algo sutil e innegable había cambiado dentro de mí. Mis gestos y mi comportamiento habían mutado, ahora me movía con lentitud y delicadeza, y mis palabras se volvían cada vez más escasas. Solía bajar la mirada, no porque lo decidiera conscientemente, sino porque sentía que era la forma más segura de proceder. Mi compromiso con el estudio se intensificó enormemente, me sumergía en mis libros como si fueran valiosas anclas que me mantenían firme. Cuando no estaba leyendo, me mantenía ocupada con tareas domésticas, ordenar, doblar la ropa, hornear, esforzándome por ser una presencia diligente y discreta. Mi tía Lyra parecía no percatarse de estos cambios, o quizás simplemente los interpretaba como parte de mi desarrollo. «Está floreciendo tan rápido», le comentó a Madame R.U. durante una tarde de té. «Siempre ha sido una niña tan bien educada». Madame R.U. asintió con aire sabio. «Tiene la calma de su padre». Un escalofrío me recorrió al escuchar el nombre de mi padre, quien había fallecido cuando yo apenas tenía 6 años. Aún podía evocar el tenue eco de su voz, como una melodía que acariciaba mis oídos, y la sensación protectora de su mano, pesada pero suave, sobre mi hombro, un único apretón firme y tranquilizador que disipaba cualquier temor. La cercanía de Silas, en cambio, nunca lograba infundirme la misma sensación de completa confianza. En una tarde cualquiera, después de clases, me senté en los escalones de madera del porche con un libro abierto sobre mis rodillas, aunque mis ojos, fijos en las páginas, no lograban descifrar ni una sola palabra. El sol, un visitante inusual que se había ocultado tras las nubes en los últimos días, brillaba con una luz clara y dorada, sin el calor abrasador del verano. Pip, mi hermana pequeña, correteaba alegremente por el suelo de piedra, dibujando con tizas de colores vibrantes corazones irregulares y figuras grotescas. Alzó la vista, su rostro iluminado por una sonrisa radiante. «Hace mucho que no dibujas», exclamó con la inocencia propia de su edad. Me encogí de hombros, restándole importancia. Se acercó a mí observándome con preocupación. «¿Estás triste?», preguntó con la voz suave y curiosa. Contemplé sus pequeñas manos manchadas de polvo de tiza, con las rodillas marcadas por manchas multicolores. Sentía la necesidad urgente de confesarle mis preocupaciones, de advertirle sobre el futuro, de protegerla de los peligros que yo ya vislumbraba, pero era inútil, ella aún era una niña. Todavía vivía en un mundo donde el abrazo cálido de la tía Lyra era sinónimo de seguridad absoluta y los adultos, seres infalibles, permanecían inquebrantables. «Estoy exhausto», balbuceé, parado frente al espejo del baño esa noche, mi reflejo enmarcado por la mortecina luz del foco. Mi rostro arrugado y demacrado, me parecía años más viejo que tan solo un mes atrás. Mis ojos, antes chispeantes y llenos de curiosidad, ahora se veían apagados, entrecerrados, como si lucharan por mantenerse abiertos. «Quizás», murmuré, mi voz apenas audible contra el cristal frío, «si me hiciera lo suficientemente pequeño, simplemente desaparecería, dejaría de ser visto». De alguna manera, eso fue precisamente lo que hice. En la academia me transformé en la estudiante modélica, siempre entregaba los trabajos con anticipación, mis manos quietas y serenas sobre la mesa, y una sonrisa discreta que invitaba a ignorarme. Mis profesores alababan mi diligencia y mi madurez, y uno de ellos, incluso, envió a mis padres una nota que decía: «Elara es un encanto, madura para su edad». Ante semejante halago sentía la urgencia de reírme, pero me reprimía. En casa me movía como un fantasma por los pasillos, un ente incoloro durante las comidas y los fines de semana, solo prestando atención a mantener a Pip entretenido. Me encargaba meticulosamente de doblar la ropa, asegurándome de que cada prenda estuviera perfectamente alineada, y mantenía una distancia respetuosa y distante con Silas, utilizando un tono y comportamiento deliberadamente frío. Dejó de sentarse en el borde de mi cama, ya no lo necesitaba, su dominio se había consolidado. Y la tía Lyra parecía radiante y satisfecha. A menudo en las profundidades de la noche podía escuchar su risa, vibrante y aguda, proveniente de la cocina, mezclada con la voz grave y divertida de Silas,
como si compartieran un entendimiento secreto, una complicidad. Me tapaba los oídos con fuerza, desesperada por silenciar el grito silencioso que resonaba en mi interior, un secreto tan profundo que se sentía como una burla del universo. En mi mente imaginaba un hogar diferente, un lugar donde la confesión que nunca pronuncié hubiera sido aceptada, donde su creencia en mí hubiera sido inmediata, y donde su abrazo me habría ofrecido consuelo, en lugar de empujarme aún más hacia la soledad de mi silencio. Sin embargo, era consciente de las duras y crueles verdades de la vida. Las largas ensoñaciones eran un privilegio que no podía darme. En su lugar, mi mente se aferraba al constante tic-tac del reloj, una cuenta atrás paciente hacia la libertad. Contaba los minutos que me separaban de mi cumpleaños número 18, momento en que se abriría el plazo para inscribirme en la universidad y poder trazar un futuro lejos, muy lejos de aquel lugar. Cada día transcurrido era una minúscula marca en un diario invisible, un silencioso acto de rebeldía, una promesa que guardaba como sagrada, oculta tras cada «sí, señor», y cada fingido «estoy bien», porque no lo estaba, solo me mantenía en silencio, pero aún no apagada. Dentro de los muros de la escuela, era la clase de alumna que los profesores elogiaban discretamente en las reuniones, respetuosa, susurraban, atenta, tan diligentemente concentrada. Mis calificaciones eran impecables, mi comportamiento intachable y las tareas siempre las entregaba antes de la fecha límite, a veces de manera sospechosa. Ignoraban por completo que la escuela ya no era solo un lugar para aprender, se había transformado en mi refugio, un remanso de paz en medio de mi caos personal. Durante 6 horas diarias, podía aspirar aire sin la constante sensación de estar siendo observada, sin la necesidad de vigilar quién me seguía. Mi lugar predilecto era la ventana del aula de primero, en la segunda fila del fondo. Desde allí, como un puesto de vigilancia, observaba el patio lleno de actividad cada vez que el ruido interno se volvía inaguantable, escapando así del eco fantasmal de la voz de Walter en mi memoria y del abrumador silencio de mi madre que sentía en mi pecho. La literatura era mi asignatura predilecta. Me deleitaba con las historias de personajes que vivían con una intensidad que yo solo podía soñar, individuos que rugían, lloraban, huían y se atrevían a desafiar el mundo. Aunque en ese entonces no lograba comprender del todo la profundidad de mis propios escritos, estaban repletos de metáforas que vibraban intensamente dentro de mí. El señor Davis, mi profesor de inglés, solía escribir comentarios positivos en los márgenes de mis redacciones, alabando mi expresión exquisita y notable perspicacia, y afirmando que yo, Elías, poseía un verdadero don para las palabras. Sin embargo, nunca mostré a nadie las páginas que llenaba durante las silenciosas noches, pues esos escritos no tenían como propósito la calificación académica, sino que eran vitales para mi propia existencia. Cuando todos se marchaban y el hogar se sumía en un silencio inquietante, yo sacaba un pequeño cuaderno desgastado que ocultaba tras la cómoda y escribía cartas que sabía que jamás serían enviadas, a Elara, a Walter, al niño puro que alguna vez fui. En ocasiones las palabras no fluían, y en esas noches me limitaba a dibujar cuadrados vacíos, uno por cada día en que la verdad permanecía oculta. Al llegar la primavera, el cuaderno estaba prácticamente lleno. En la escuela, la única persona con la que interactuaba, si se le podía considerar un amigo, era Leo. Se sentaba junto a mí en la clase de química y ocasionalmente, me esperaba en la parada del autobús al final del día. Leo tenía una fascinación casi enfermiza por los modelos de zapatillas más recientes y se pasaba horas intentando desmontar y volver a armar el motor de su vieja y destartalada scooter. Yo por mi parte lo escuchaba pacientemente, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión y ofreciendo una sonrisa cuando la conversación lo requería. Un día a principios de marzo, mientras almorzábamos en el patio, Leo, con la boca llena de comida, se giró hacia mí. «Nunca hablas de tu familia, tío, tu madre es muy estricta o algo así», dudé un momento buscando las palabras adecuadas. «Trabaja mucho», respondí, casi en un susurro. Continuó, «y ese tipo nuevo que vive contigo, Walter, ¿verdad? Me da un poco de miedo». La sorpresa me paralizó. Leo, al percatarse de mi reacción, se apresuró a disculparse. «Oh, lo siento, tío.
No quería decir nada malo. Solo te vi una vez cuando te dejó en la puerta de casa. Ni siquiera te saludó, solo te miró fijamente. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta, y me encogí de hombros. Es muy callado, dije, intentando restar importancia a la situación. Leo, con la cabeza ladeada y una expresión inquisitiva, me observó detenidamente. ¿Estás bien?, logré esbozar una sonrisa forzada. Sí, solo estoy cansado. Aparentemente satisfecho, asintió con la cabeza y nunca más volvió a tocar el tema. Esta actitud, la de no buscar respuestas profundas sino solo las que convenían, era representativa del comportamiento de la mayoría. Más tarde, esa misma tarde, el señor Davis me llamó después de clase. El aula, aunque vacía, aún guardaba el eco de las voces estudiantiles. Con suavidad, cerró la puerta y se apoyó en el borde de la mesa. Últimamente pareces distinta, Elara. Estás muy callada, observó la señora Albrecht, mi amable profesora de cerámica. Desvié la mirada hacia el suelo desgastado. Tus creaciones siguen siendo excepcionales, continuó, pero parece que algo te preocupa. ¿Estás bien?, dudé. La calidez de su tono contrastaba con la tormenta interna que me inundaba, y las lágrimas amenazaron con desbordarse. Observé el polvo seco de arcilla cerca de su codo. Estoy bien, murmuré casi inaudible. Ella, sin pronunciar palabra ni ejercer presión alguna, asintió con lentitud, moviendo su cabeza en señal de acuerdo. Me ofreció su apoyo. Si necesitas hablar o desahogarte, puedes contar conmigo. No tienes que soportar tus problemas y preocupaciones solo, sean cuales sean. En respuesta a su gesto de empatía, tomé mi cuaderno de dibujo y mis herramientas, demostrando así mi agradecimiento. Sin embargo, nunca intenté buscarla ni iniciar una conversación, ya que sentía que no existían palabras capaces de describir lo que experimentaba, algo que residía en el silencio, en las sombras profundas, en sensaciones que no dejaban huellas visibles. Esa misma semana, mi madre, Lena, me inscribió en un programa comunitario de música. Insistió en que necesitaba encontrar un poco de alegría y distracción en mi vida diaria. No me opuse a su decisión. Cada martes y jueves por la tarde asistía a las clases, me situaba en la parte trasera de la sala de ensayos y cantaba lo suficientemente alto como para formar parte del grupo, pero sin destacar ni llamar la atención sobre mí. Un jueves, mientras esperaba que Elena viniera a recogerme, la camioneta de mi tío Silas entró en el aparcamiento. Bajó la ventanilla y me dijo: tu madre se retrasa. Sube al coche. Dudé. Afuera hacía frío. Su voz sonó más como una declaración de hechos que como una muestra de inquietud. Me acomodé en el asiento del copiloto. El trayecto hasta casa transcurrió en silencio. No pronunció palabra ni me dirigió ninguna caricia, pero la atmósfera dentro del coche se sentía pesada, como si estuviera conteniendo el aliento. Al entrar en el garaje, nuestros ojos se encontraron. «¿Lo estás haciendo bien, callada?», murmuró. Mis dedos se cerraron instintivamente, entrelazándose con fuerza en mi regazo. Él esbozó una sonrisa forzada, que me causó una extraña inquietud. Eso es lo que hacen las chicas buenas. Esa noche, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi habitación, observaba la luna llena y brillante que se cernía sobre el horizonte. El comentario de mi amiga Anya retumbaba en mi mente: siempre pareces estar escondida detrás de algo. Elara tenía toda la razón. Me refugiaba constantemente, protegida por todo y por nada. Era finales de abril cuando el viejo reloj de la cocina se detuvo. Recuerdo la fecha con absoluta precisión. Era miércoles, la tercera jornada seguida de Lena en el turno nocturno. La nieve, que se había ido hacía semanas, no se había llevado del todo el frío. Una sensación helada se aferraba a las paredes encaladas de nuestra casa como un recuerdo latente. Aunque los cerezos del pueblo apenas comenzaban a abrir sus flores, dentro, el invierno parecía resistirse a marcharse. El reloj, inmutable sobre el lavabo desde mucho antes de que yo supiera escribir,
con su marco de madera oscura, esfera de marfil y finas agujas negras, era un objeto familiar. Su segundero con su tic-tac alto e inquietante, siempre había sido una fuente de consuelo, algo predecible, hasta que dejó de serlo. Esa noche la inquietud me impedía dormir. Aunque las noches de insomnio eran frecuentes, esta vez sentía algo distinto. Sentía un hormigueo en la piel, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado sutilmente. Mi hermanita Pip, que apenas tenía 7 años, ya se había removido 2 veces en la cama, hablando entre sueños y balbuceando incoherencias sobre aves imaginarias. Yo, en cambio, permanecía absolutamente inmóvil, prestando atención a los ruidos característicos y los ligeros suspiros que emitía la vieja casa, el crujido de la madera, el roce del viento en las ventanas. A las 11:07 de la noche, el zumbido grave y continuo del frigorífico rompió el silencio. A las 11:10, escuché los pasos sigilosos de Silas, casi imperceptibles, como si flotara. A las 11:12 la luz del pasillo, con su bombilla ya envejecida, parpadeó una vez como un guiño. Después, un silencio total, sepulcral. Ni el tic-tac del segundero del reloj de la mesilla, nada, solo un vacío que me llenó de inquietud. Me quedé mirando fijamente al techo, contando 1, 2, 3 y nada. El reloj, que normalmente me acompañaba con su ritmo constante, se había detenido, y con él sentí que mi propia respiración se suspendía. Su corazón latía débilmente, casi imperceptible, como si deseara convencerme de que no estaba allí. Pero yo sabía que sí. Siempre lo supe. Podía sentir su presencia, como una sombra que se filtraba por debajo de la puerta cerrada de mi habitación. Elara, con voz baja y temblorosa, llamó a mi puerta: «Solo voy a revisar las ventanas. Tu madre cree que quizás se haya quedado alguna abierta». Era una mentira descarada, y yo lo sabía, él sabía que yo lo sabía. No respondí, sino que me acurruqué aún más bajo el edredón, deseando con todas mis fuerzas convertirme en invisible, desaparecer de la existencia. A pesar de todo, la puerta se abrió, delineándose en el marco bañado por la luz del pasillo. No era una visión fantasmal ni una amenaza espectral, sino la presencia tangible de un hombre, hecho de carne y hueso. Vestía ropa arrugada y en una mano sostenía una sutil mentira, mientras que en la otra se aferraba a un silencio opresivo. Se dirigió a la ventana, manipulando la cerradura con una fingida preocupación por su seguridad, y luego se giró hacia mí. Con voz suave y tranquilizadora pronunció: «No hay razón para alarmarse, somos las únicas almas aquí presentes». Exacto, pensé, entendiendo que esa soledad era precisamente el problema. Permanecí inmóvil, petrificado, con la mirada fija en la pared, en cualquier lugar menos en sus ojos. Un instante después se marchó. Cuando la cerradura resonó al cerrarse, mis pulmones parecieron detenerse, como si hubiera olvidado cómo respirar. Tropecé hacia la cama, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies descalzos, y busqué refugio en la cocina: agua. Necesitaba desesperadamente algo concreto, algo que me mantuviera conectada a la realidad, y la cocina, iluminada tenuemente por la luz solitaria de una lámpara colgante sobre la encimera, parecía mi único refugio. Con las manos temblorosas, intenté llenar un vaso de agua, esforzándome por no hacer ruido. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el reloj de la pared, sus manecillas se habían detenido en las 11:12. Me quedé petrificada, mirándolo fijamente, sintiendo aquel instante como un presagio sombrío, como si la casa misma hubiera perdido el control del tiempo, dejándome atrapada en su quietud. Me desplomé en una silla junto a la mesa, presionando la palma de la mano contra la superficie fría de la madera. Ansiaba gritar, llamar a alguien, a cualquier persona, pero la casa permanecía en un silencio absoluto. Chloe dormía profundamente, mi madre no estaba y el señor Abernathy canturreaba una melodía desafinada tras la puerta cerrada. Allí estaba yo, suspendida en el limbo, a medio camino entre la niñez y la oscuridad. Esa noche abrí mi diario y escribí con firmeza una declaración: nadie vino. Con sumo cuidado desprendí la hoja del cuaderno,
La doblé por la mitad una sola vez y la oculté debajo del reloj de pared que adornaba la cocina. Anhelaba, con una esperanza vana, que si el mecanismo del reloj volvía a funcionar, las duras palabras que contenía la hoja revelaran su significado. Era un deseo infructuoso. Al amanecer, las manecillas del reloj continuaban paralizadas en el mismo punto. Alrededor de las 6:30 de la tarde, mi madre regresó a casa, con el rostro surcado por el cansancio y en sus manos una bolsa de papel proveniente de la cafetería del hospital, que desprendía un aroma dulce a canela. No notó que el reloj estaba detenido, ni se percató de mi palidez. En cambio, esbozó una sonrisa, besó la frente de Chloe y dijo con suavidad: «Las niñas buenas no necesitan ser vigiladas». La observé fijamente sumida en un largo silencio, y en ese instante, la mujer que antes me trenzaba el cabello con esmero antes de ir a la escuela y me preparaba sándwiches de queso fundido, cortados en triángulos perfectos, se desvaneció. Solo quedó una figura incapaz de responder a mi silenciosa súplica de conexión. El reloj averiado permaneció inmóvil durante 2 semanas completas. Un día, sin aviso previo ni explicación alguna, mi madre reemplazó el reloj antiguo con uno nuevo. El viejo reloj, silenciado y despojado de su función, fue arrinconado en el ático, junto con álbumes de fotos polvorientos y abrigos de invierno olvidados. Pero yo, a pesar del tiempo transcurrido, nunca olvidé el momento en que lo vi desaparecer. Las 11:12, la hora precisa en que la soledad se me clavó en el alma con una claridad dolorosa. Mi madre se marchó a principios de la primavera, justo cuando los narcisos, con su vibrante amarillo, comenzaban a brotar frente a la ventana de la cocina. Su partida fue serena, sin el bullicio estéril de las máquinas hospitalarias, sin las últimas confidencias pronunciadas en el lecho de muerte, solo una suave exhalación en sueños, seguida por un vacío ensordecedor. Mi prima Vivian llegó desde otro estado. Los vecinos trajeron bandejas llenas de comida y arreglos florales, y el pastor del pueblo ofreció palabras de consuelo que rebotaban en mi mente como pájaros desconocidos. Todos me preguntaban cómo estaba, y yo respondía con una sonrisa forzada: «Estoy bien». Se fue en paz. Sin embargo, paz no sería la palabra que yo hubiera escogido para describir mi estado. Después del funeral, como un espectro, me movía por las habitaciones de mi hogar de la infancia, donde las viejas vigas aún crujían como siempre. Chloe, que ahora residía a cientos de kilómetros de distancia, me llamó, pero se negó a venir, argumentando que reviviría demasiados recuerdos dolorosos. La comprendí perfectamente. Cada uno de nosotros cargaba con su propio sufrimiento, aunque lo expresáramos de manera diferente. Solo 3 días después, mientras revisaba el contenido polvoriento de las cajas en la habitación desocupada sobre el salón principal, un lugar que había permanecido intacto durante años, me sumergí en el ambiente. El aire denso estaba impregnado del característico aroma de la madera añeja y los pergaminos olvidados. Una fina capa de polvo cubría cada superficie, incluyendo las cajas cuidadosamente etiquetadas con la elegante caligrafía de la matriarca, los adornos festivos descoloridos y la maleta de viaje desgastada de mi padre. Con pasos lentos y cuidadosos, sintiendo el crujido de mis articulaciones al agacharme, me acerqué al viejo baúl, uno que no había abierto en más de 20 años. Al levantar la tapa, mis ojos recorrieron el interior: sábanas de lino amarillentas, un par de guantes blancos impolutos, un aparato de música con el mecanismo averiado y, en el fondo, una bolsa de pergamino descolorida por el tiempo. La bolsa, sin ninguna inscripción visible, presentaba bordes cuidadosamente doblados y desprendía un sutil aroma a flores secas. Con dedos temblorosos, la abrí lentamente y encontré la carta que yo misma había escrito hacía tantos años, aún dividida en 3 partes por los pliegues originales y con las marcas dejadas por mis manos adolescentes, temblorosas al escribirla hacía 60 años. Por un instante el aire pareció negarse a llenar mis pulmones. Sujeté la carta con miedo, como si fuera a desvanecerse entre mis dedos. Desdoblándola con sumo cuidado, comencé a leer las palabras que a los 14 años había dirigido a mi querida matriarca: «No deseo causarle problemas, pero siento un profundo malestar cuando Silas está cerca».
Su mirada se posa fijamente en mí cuando usted no está. A veces al caer la noche la figura se materializa en mi habitación, y me siento completamente desorientada. Artie, te suplico que me escuches con total atención. Era todo simple, honesto, directo, y ella, por alguna razón, jamás lo había leído. La carta, doblada cuidadosamente, permanecía intacta, la tinta apenas desvanecida por el paso de los años, el papel un poco flexible en los bordes, pero con la superficie inmaculada donde residía el verdadero significado. Nunca había roto la conexión. Sentada en un viejo sillón, con la carta temblándome entre los dedos, el silencio de la habitación solo se rompía por el suave roce de la yedra contra los cristales. Reviví mis 14 años, sintiendo un escalofrío que recorría mi cuerpo, una claridad cegadora que anhelaba una respuesta que nunca llegó. Y sin embargo, algo inesperado comenzó a germinar en mi interior. No era tristeza ni siquiera rabia, sino una claridad profunda y resonante. La verdad no residía en la autenticidad de mis palabras, sino en su propia elección. Ella decidió ignorarme. A pesar de tener la carta sellada en su poder, incluso después de haberla examinado, no había roto el sello. Ahora, tras muchos años, era yo quien la sostenía. Observé la habitación, este santuario familiar lleno de historia, y una profunda calma me invadió, una tranquilidad que no sentía desde hacía tiempo. El silencio, antes opresivo, ahora resonaba con ecos que reconocía como propios. Apreté la carta contra mi pecho y, mirando al alto techo, susurré: «Te oigo, Artie. Soy testigo». Esa noche, de regreso en mi hogar, me senté sola en la mesa de la cocina con la carta frente a mí. Leo, exhausto por los preparativos y las llamadas, se había ido a descansar. Los platos estaban limpios. El ladrido distante de un perro guardián cesó en la noche. Mis ojos se posaron de nuevo en la carta. Podría haberla incinerado o enterrado, permitiendo que regresara al olvido en el que había permanecido durante 60 años. Pero no lo hice. En el desordenado y polvoriento trastero, rebusqué entre cajas y objetos olvidados hasta dar con el marco, una antigua compra de un mercadillo de hace muchos años, un objeto del que en su momento desconocía el propósito. Con delicadeza, alisando con mis dedos el papel amarillento por el tiempo, lo acomodé cuidadosamente tras el cristal del marco y lo cerré, consciente de que el resultado no era perfecto. Una pequeña arruga en una esquina y una discreta mancha en el borde superior eran testigos del paso del tiempo, pero a pesar de ello, esa reliquia era innegablemente mía y ahora estaría colgada en un lugar visible para mí y para los demás, no como una forma de reconocimiento o premio, sino como una prueba, un eco silencioso e imperturbable de la voz que había encontrado, comenzando con las palabras de un niño aterrorizado que se había atrevido a expresarse. Nunca antes había revelado su contenido, ni en el instante del hallazgo, ni en la soledad de mi habitación, ni siquiera en el silencio de esta noche. En la profunda calma de la noche, cuando la casa parecía respirar con lentitud, esas palabras aún resonaban en mi interior. Eran barreras bien construidas, semejantes a una coraza, que protegían un sufrimiento profundo y constante. Conocía cada palabra de memoria, pero me negaba a dejarlas escapar de los confines de mi mente. Jamás permití que inundaran la habitación con su presencia, al menos no hasta aquella tarde dominical, cuando Lyra vino a visitarme. Era un día primaveral efímero, aún impregnado del sutil perfume del invierno tardío. Llegó con panecillos tibios y dorados de la panadería del barrio y un sencillo jarrón repleto de alegres caléndulas. Lyra siempre traía consigo algo, un acto de cortesía silenciosa, como si tratara de resarcir los años en los que ignoró la inmensa carga que yo soportaba. Entró en el salón con la mirada fija en el espejo adornado sobre la chimenea. «Mamá», comenzó con un tono familiar en su voz, «¿alguna vez deseaste que la abuela te hubiera prestado más atención?». Interrumpí mi labor de bordado y la miré a los ojos. «No», respondí. Girándose por completo hacia mí, su rostro se ensombreció con el ceño fruncido, visiblemente sorprendida. Deseaba con fervor que ella sintiera la misma necesidad que yo sentía. Con voz más suave, intenté calmar la tensión.
Lyra se acomodó a mi lado en el sofá, doblando cuidadosamente las piernas bajo su cuerpo, una postura que recordaba su infancia. Aunque la edad había comenzado a dibujar finas arrugas alrededor de sus ojos, su semblante en ese momento evocaba sorprendentemente a la tía Estela. «Nunca la he escuchado», murmuró, su voz apenas un susurro. «La carta, lo sé», confirmé. «¿La vas a leer?» Una extraña opresión se apoderó de mi pecho y mis manos se retorcieron nerviosamente sobre mi regazo. El objeto enmarcado en la pared, reflejando un rayo de sol, hizo brillar su cristal como si observara silenciosamente nuestro drama. Tomé el taburete, retiré con cautela el marco y me senté con él apoyado en mis rodillas. No había abierto el sobresellado desde el día en que lo había colocado allí, pero mis dedos recordaban el camino. Tras hallar el pequeño cierre, lograron separar el cristal y con una lentitud calculada, desdoblaron el papel amarillento, pliegue por pliegue. A pesar de su fragilidad, el papel se mantenía intacto, como si hubiera aguardado con paciencia ese instante. Lyra me observaba, su mirada fija y penetrante. Aclaré mi garganta, sorprendida por la repentina sensación de angustia que me invadía, y empecé a leer. «Querida mamá, no quiero causar problemas, pero me asusta mucho la presencia de Silas. Me observa fijamente cuando no estás. A veces incluso entra en mi habitación por la noche. No sé qué hacer. Por favor, ven a verme. Con cariño, Elara». Al finalizar la lectura, el silencio que nos envolvió era distinto al anterior, ya no opresivo. No era denso ni acusatorio. Este silencio era de reverencia. Lyra se reclinó con los ojos brillantes. «¿Escribiste esto a los 14 años?» Observé. Asentí silenciosamente. Ella extendió la mano y tomó la mía con delicadeza. «Nunca lo leyó». No lo confirmé. No preguntó cómo lo sabía. Apretó mi mano, un gesto que se intensificó sutilmente. «Siempre te consideré una persona reservada», susurró, su voz apenas audible. «Creí que era tu esencia». «Era una estrategia para sobrevivir», contesté consciente de la dureza de mis palabras. Permanecimos sentados en silencio con la carta desplegada sobre la mesa, un testigo mudo de nuestra conversación. El tic-tac del reloj de la cocina llenaba el espacio, marcando el tiempo con su ritmo constante. Afuera, el ladrido solitario del perro del vecino rompió brevemente el silencio, para luego sumirse nuevamente en la quietud. La vida, implacable, continuaba su curso. «Me hubiera gustado saberlo antes», dijo Lyra, rompiendo el silencio. «No era necesario que lo supieras», repliqué. Me observó con ojos llenos de interrogantes no expresadas. Luego pronunció una frase inesperada, algo que nunca había considerado. «Podría leerle esto a Clara algún día», la respiración se me entrecortó. «Solo si crees que está preparada», respondí con cautela. «Lo creo. No hoy, pero algún día. Necesita comprender lo que significa la verdadera resiliencia». Una ola de calidez me recorrió, mezclada con una punzada de dolor. «Entonces sí», afirmé con la voz temblorosa. «Que lo escuche». Después de levantarme, cuidadosamente devolví la carta al marco, pero antes de cerrarlo, esta vez introduje una segunda hoja de papel detrás. Era una pequeña nota escrita con mi propia letra actual, que decía: «Si estás leyendo esto, comprende esto. La fuerza silenciosa que reside en tu interior es valiosa, incluso cuando todo en ti tiembla, especialmente en esos momentos». Con sumo cuidado volví a colocar la fotografía, colgándola de nuevo en su gancho, y me senté. Mi sobrina Maya se acercó, fijando su mirada en la imagen enmarcada, como si fuera una reliquia sagrada. «Tía Elara», susurró con voz suave. «Has cargado con ese peso tú sola durante mucho tiempo». Asentí, reconociendo la verdad de sus palabras, pero añadí: «Ya no. Ahora ya no lo llevo sola». 2 meses después de cumplir 18 años, dejé mi hogar con una maleta vieja, 2 becas y una promesa solemne:
susurrada al viento mientras el autobús se alejaba, ningún poder en la tierra volverá a silenciar mi espíritu jamás. En la universidad que escogí, un pequeño santuario alejado del bullicio, rodeado de imponentes árboles centenarios y con sus vetustos muros de piedra cubiertos de hiedra, se encontraba un claustro de mentes brillantes y excéntricas, adictas al café y que debatían sobre el mundo como si fuera un enigma por resolver. Sentí una conexión instantánea. Allí, mi pasado era un secreto, nadie comprendía las profundas complejidades de las decisiones de mi madre. Simplemente era Elara Vance, una estudiante de literatura proveniente de la agreste costa de Maine, en busca de la verdadera liberación. Pero pronto comprendí que la libertad auténtica rara vez se manifestaba con estruendo, sino en la quietud, en los recónditos rincones de la biblioteca, en los sabios consejos de mis profesores, en el simple acto de escribir sin temor. En esos primeros semestres, mis palabras fueron pocas. A pesar de los esfuerzos por abandonar los antiguos hábitos, arraigados profundamente en mí como raíces, tardaban en desaparecer por completo. Sin embargo, continuaba escribiendo, llenando cuadernos con pensamientos que hasta entonces había reprimido, elaborando ensayos que desbordaban emociones complejas y aún desconocidas para mí, y creando historias de mujeres jóvenes que luchaban por escapar, por permanecer y por sobrevivir a desafíos inimaginables. El profesor Thorne, mi mentor en estudios narrativos, un hombre conocido por sus elegantes chaquetas de tweed y su mirada penetrante, fue el primero en notar este cambio. Me devolvió mi primer trabajo con una única y poderosa frase escrita con tinta roja: tu visión está marcada por el fuego. Deja que tu pluma navegue por los secos. Aunque en ese momento no entendí completamente su significado, seguí escribiendo y a medida que lo hacía, comencé a reconocer mi verdadera voz, no la voz tímida e insegura de mi niñez, sino una voz firme y resiliente que estaba construyendo con esfuerzo, página tras página. Durante mi tercer año de universidad, me animé a enviar un cuento a la revista literaria del campus. Se trataba de una pieza de ficción, aunque inspirada en sentimientos muy personales, que narraba la historia de Anya, una niña que sufría por la indiferencia de su madre, cuya carta llena de sinceridad jamás fue leída. Con el corazón hecho pedazos y un trozo de papel arrugado en el bolsillo de su abrigo, Anya huyó de su hogar, encontrando refugio en las historias que leía. Halló fortaleza en la perseverancia silenciosa y sanación en la expresión de su verdad, incluso cuando nadie parecía dispuesto a escucharla. Para mi sorpresa y alegría, la historia fue aceptada para su publicación, aunque bajo un seudónimo. Recuerdo vívidamente la emoción de estar parada en el pasillo frente a la oficina de la revista, con la publicación recién impresa en mis manos y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No revelé mi identidad, simplemente releía las páginas una y otra vez, dejando que las palabras calaran hondo en mi interior. Esa noche, ya en mi dormitorio, sentada en la cama, rompí a llorar, pero no de tristeza, sino porque por primera vez sentía que me comprendían y que mi voz era escuchada. No fue una terapia formal ni un proceso de búsqueda de justicia, pero tuvo un significado profundo en mi vida. Fue una expresión, la transformación del mero acto de sobrevivir en algo más. Ese verano, no regresé a mi hogar. En cambio, trabajé en la biblioteca de la universidad, organizando libros en las estanterías y atendiendo la recepción. Me agradaba la calma del lugar, la forma en que el tiempo transcurría sin presiones ni exigencias. Amaba la sensación táctil de los cajones del catálogo de fichas y el aroma tranquilizador de las páginas antiguas. Valoraba que nadie me demandara explicaciones. Un día caluroso de julio, una niña pequeña, de aproximadamente 6 años, con un par de dientes frontales perdidos, entró acompañada de su padre, buscando un libro sobre mariposas. Con pasos firmes, se dirigió a la mesa de registro del centro comunitario, la barbilla en alto. Sé escribir mi nombre, anunció con los ojos brillantes de desafío. ¿Quieres verlo? Una cálida sonrisa se dibujó en mis labios. Con una sonrisa, la animé. Pronuncié cuidadosamente cada letra de su nombre, y después, con un gesto teatral, sellé su tarjeta de progreso. Ya es oficial, dije. Ella sonrió,
Tomó el libro que había escogido y corrió hacia su padre. Me senté de nuevo sintiendo una cálida satisfacción en el pecho. Esa noche abrí mi diario y escribí una frase que antes me parecía inalcanzable: mi resiliencia, lejos de estar ausente, aguardaba pacientemente su momento. Esta revelación profunda, que tiempo después se convertiría en el núcleo de mi tesis doctoral, un análisis exhaustivo sobre el desarrollo femenino, el silencio interior y la búsqueda de la plenitud personal, dedicó cada palabra a las innumerables voces silenciadas a lo largo de la historia. Cuando llegó la primavera de 1964 con el diploma en mano, mi toga se balanceaba con alegría y una amplia sonrisa de triunfo iluminaba mi rostro. La ausencia de mi madre en la ceremonia de graduación, algo previsto desde hacía mucho, no me sorprendió. A pesar de la costumbre, un nudo se formó en mi estómago. En el interior de mi bolso, resguardada en la cartera junto a mi identificación universitaria y el abono de transporte, hallé una nota arrugada, delicadamente doblada. Era inconfundiblemente mía y, lo más importante, nunca había sido leída por la persona a la que tanto anhelaba agradar. Pero en aquella tarde inolvidable una nueva comprensión floreció. Quizás la única lectora verdadera siempre había sido yo misma. En noches como esas, cuando el silencio de la casa se profundiza y las rodillas me duelen por la jornada, me siento cerca de la chimenea y fantaseo con una realidad distinta. Visualizo lo que podría haber ocurrido si ella, en lugar de rechazarla, hubiese abrazado esas palabras, en vez de la amarga y dolorosa verdad que encontró en la carta, la cual arrugó con furia, culpándome por la audacia de escribirla. No, esa realidad ya la he soportado por demasiado tiempo. Este escenario inventado es distinto. Es más apacible, envuelto en una calidez que no emana de la verdad, sino del anhelo de mi alma. En esta visión, la imagino regresando de la enfermería esa noche, con los zapatos empapados por la nieve que se deshace y el borde inferior de su abrigo cargado de humedad. Al buscar un bolígrafo o lápiz en su bolsillo, sus dedos tocan la carta doblada. Ella vacila, consciente de su importancia. Reconoce mi letra juvenil en la portada y, esta vez, la abre. Su mirada recorre cada palabra, absorbiéndolas lentamente. En esta línea temporal imaginaria no hay estruendos repentinos de la cocina ni gritos llamándome. Ella no se apresura a protegerse ni al señor Calder. En vez de eso, se mueve silenciosamente por el pasillo, entra en mi habitación y se sienta delicadamente junto a mi cama. Me veo a mí mismo despertando de golpe aterrorizado, y escucho su voz, no áspera ni furiosa, sino delicada, como una suave brisa que se filtra por las cortinas de la ventana. No lo comprendí, balbucearía, sintiendo que no lo había entendido, pero confiando en ella. Solo esas pocas palabras profundas y significativas. Extendería mi mano para tomar la suya y no la soltaría jamás. Entonces mis lágrimas fluirían, no por miedo, sino por la profunda seguridad de sentirme finalmente reconocido y protegido. En esta versión ideal, ella habría contactado a la policía, habría expulsado al señor Calder de nuestra casa, e informado a amigos, a la iglesia, a toda la comunidad, si fuera necesario, no por venganza, sino para demostrar que el amor no permite el sufrimiento, y que el deber de los padres es proteger, incluso si eso implica un sacrificio enorme. Aunque la realidad fue muy distinta a mis 80 años, he comprendido una lección fundamental. A veces la verdadera curación no se encuentra en cambiar lo que ya pasó, sino en visualizar con claridad lo que desearíamos que hubiera ocurrido y permitir que esa imagen esperanzadora nos brinde consuelo, especialmente cuando nadie más puede hacerlo. La semana pasada mi antigua alumna, Karen, me solicitó permiso para copiar una carta histórica para su hija, Emily, con la esperanza de que algún día le sirviera. Acepté su petición, pero también sentí la necesidad de hacer algo más. Escribí una segunda carta, firmándola no como la niña que en su día buscaba consuelo, sino como una figura maternal que ofrecía guía. En ella expresé: querida Emily, si alguna vez te sientes atemorizada, si alguien te lastima, si el mundo intenta silenciarte, no te preocupes, cariño, acércate a mí. Te prometo que te escucharé con atención y te creeré.
Estas palabras brotaron de mi corazón, dirigidas no a las personas presentes, sino al futuro. En ese momento pensé en mi amada nieta, la pequeña Maya. No sabía si algún día se enfrentaría a una situación similar, y rogué que jamás tuviera que vivirla. Pero si ese momento llegaba, anhelaba con todas mis fuerzas que ella tuviera lo que a mí siempre me había faltado, alguien que respondiera a su pedido de auxilio, una mano amiga tendida. Esa noche, después de que Chloe se marchara con Maya, me preparé una taza de té de hierbas y me hundí en el sillón de mi pequeño estudio, inundado por la luz del sol, acompañada únicamente por el tapiz enmarcado en la pared. Cerré los ojos, evocando una voz que hacía mucho había silenciado en mi mente, la de mi madre. Sin embargo, en esta ocasión, no era un recuerdo doloroso, sino un acto de profunda compasión. Visualicé su suave susurro: lo siento, hija mía. Ese era el mensaje que debería haber recibido, la verdad que tendría que haber podido compartir y validar. Al abrir los ojos el estudio estaba desierto con excepción del resplandor cálido de la lámpara en la esquina, el suave tic-tac del reloj antiguo y los leves silbidos de la tetera enfriándose, pero fue suficiente. Te perdono, susurré en la quietud. El repentino silencio que llenaba la habitación ya no se sentía como una ausencia, sino como un cálido y reconfortante abrazo. Maya, entonces tenía 10 años, se fijó por primera vez en el marco un fresco domingo de finales de septiembre. Fuera, las hojas de los árboles iniciaban su cambio de color, tiñendo la calle con intensos tonos rojizos y ámbar. Chloe había traído a Maya a nuestro acostumbrado almuerzo dominical, una tradición que habíamos comenzado un año atrás con mucho afecto. Nuestras comidas eran simples, usualmente consistentes en quichés salados, crujientes palitos de verduras y, a veces, si me acordaba de hornear, una porción de tarta de manzana. Aquella tarde en particular, mientras Chloe y yo conversábamos animadamente en la cocina, Maya, impulsada por su habitual curiosidad, se adentró en el estudio. «Nana, ¿qué es eso?», me preguntó con su dulce vocecita. Me volví secándome las manos con un paño de cocina, y vi que señalaba la tela enmarcada. Por un instante consideré responder con desdén, tal vez refiriéndome a la pieza como una reliquia pasada de moda, un vestigio de mi juventud, pero me contuve. En su lugar, me aproximé, me senté junto a ella sobre la suave alfombra y dirigí mi mirada a la obra enmarcada. Inicié mi relato con suavidad: es algo que tejí cuando era apenas un poco mayor que tú. Los ojos de Maya se abrieron de par en par. ¿Se lo enviaste a alguien?, preguntó. No respondí directamente. Se lo di a alguien a quien quería mucho, pero esa persona nunca llegó a comprender su verdadero valor. Ella ladeó la cabeza, su mirada interrogante. ¿Por qué no?, inquirió. Logré esbozar una sonrisa forzada, carente de alegría, pero cargada de la experiencia vivida. A veces las personas evitan examinar de cerca aquello que, por instinto, saben que podría perturbarles, aunque entenderlo pudiera brindarles consuelo. Maya meditó mis palabras, frunciendo el ceño como si estuviera intentando desentrañar un enigma complejo que no lograba expresar con palabras. Con voz suave le pregunté qué te estaba contando. Miré a mi nieta, con su nariz salpicada de pecas y una trenza que se balanceaba ligeramente deshecha. Aunque tal vez demasiado pequeña para cargar con el peso del dolor, era lo suficientemente grande para entender su presencia en el mundo. Tomé aire y empecé a hablar lentamente, revelando un temor que me atormentaba, una sensación de que algo no estaba bien, y una necesidad desesperada de que alguien creyera en mí. Ella me observó fijamente y, tras unos segundos de silencio, me preguntó: ¿te creyeron al final? Me detuve, recordando el pasado. No, en ese momento nadie lo hizo. Pero con el tiempo aprendí a confiar en mí misma. Mi nieta permaneció callada un instante, sus pequeños dedos recorriendo, sin darse cuenta, el complejo diseño del cojín. Luego, con sus ojos fijos en los míos, inquirió: ¿por eso siempre me escuchas, incluso cuando hablo y hablo sin parar? Sonreí, pero esta vez mi sonrisa fue más amplia y brillante. Sí, mi amor, porque para mí ninguna voz es insignificante. Ella asintió como si esa respuesta fuera la clave de todo.
Después, con la espontaneidad propia de un niño, interrumpió abruptamente la conversación anterior para preguntar: ¿puedo comer una galleta? Sonreí ante su inocencia y le respondí: sí, puedes comer 2, pero solo si me ayudas a lavar los platos primero. En ese momento corrió hacia la cocina, ya negociando con su madre, mientras yo permanecí sentado en la alfombra, contemplando la tela enmarcada. Sus hilos, en su silenciosa composición, conservaban intacta su belleza original, pero ahora, además, irradiaban una sensación de paz y serenidad. La nueva generación ha crecido en entornos habitacionales concebidos para ser diáfanos y acogedores, donde los jóvenes nunca han tenido que dudar sobre la aceptación de sus propias ideas. Más tarde esa noche, con la casa silenciosa y tras la marcha de todos, me quedé reflexionando sobre la pregunta de mi sobrino nieto: ¿por eso siempre prestas atención cuando hablo? Una pregunta simple, pero que encerraba un significado profundo para mí, y que me hizo recordar una frase que había escrito hacía muchos años, pero que nunca había compartido con nadie. La herencia más valiosa que se le puede ofrecer a un niño es validar sus incipientes preocupaciones, antes de que se vean forzados a recurrir a la desesperación. Esa noche, con meticulosidad, escondí una nueva nota detrás de la foto antigua sobre mi chimenea, un papel doblado y delicado, ubicado justo debajo de un documento amarillento. En esa nota, escrita con cuidado, se leía: Finn preguntó por ti hoy, y le di una respuesta. Nunca creí que llegaría a decir esas palabras. Un martes sosegado en el corazón del otoño nos encontró en camino a Maple Grove, donde el bosque resplandecía con una belleza sobrecogedora, con rojos profundos y dorados vibrantes que pintaban el paisaje mientras avanzábamos. Finn, con sus zapatillas desgastadas balanceándose sobre la alfombra del coche y un pequeño diario, regalo mío para plasmar sus pensamientos, aferrado entre sus manos, viajaba a mi lado. No cuestionó nuestro destino, simplemente preguntó: tía Lara, ¿podemos tener una aventura, solo nosotros dos? Y de inmediato, acepté. La pequeña ciudad, aunque envejecida por los años, aún conservaba su encanto original. La antigua panadería de la calle principal, ahora identificada por un letrero reluciente, y la biblioteca pública, con sus puertas modernas y brillantes, contrastaban con las calles sinuosas que parecían haber permanecido intactas a través de las décadas, atesorando silenciosamente las experiencias del pasado como una caja de recuerdos olvidados. Al conducir por Willow Lane, aminoré la marcha al reconocer la estructura familiar. Parecía haberse encogido un poco, con la fachada manchada por la pintura descolorida y los escalones de entrada visiblemente desgastados. El viejo roble en el jardín, en cambio, había crecido majestuosamente, extendiendo sus ramas para proyectar una sombra profunda sobre el camino. Finn, con admiración en su voz, se inclinó hacia adelante y dijo: «¿Es aquí?» «Sí», confirmé en voz baja. «Aquí es donde comenzó mi historia». Él, en silencio, observó el paisaje a través de la ventana. Luego, sin mediar palabra, se desabrochó el cinturón de seguridad y salió a la calle. Lo seguí, caminando junto a él sobre la deteriorada acera del suelo, mientras el viento otoñal nos despeinaba el cabello. Por un instante prolongado, el silencio nos envolvía. Luego, la voz grave pero decidida de Finn rompió la quietud. «¿Qué ocurrió aquí?». Cerré los ojos, inhalando profundamente para serenarme, y con calma, sin parecer que confesaba impulsivamente, sino con deliberación, desvelando cada recuerdo como si desenmarañara un delicado tejido celosamente custodiado, le narré sobre la misteriosa nota, la sombra de un hombre llamado Walter, los años de secretos y la vívida memoria de aquella noche en la que el tiempo pareció detenerse. Le conté cómo finalmente me marché, cómo hallé mi fortaleza en las palabras escritas y cómo conservé esa nota durante 80 años, sirviendo como un faro silencioso en mis momentos más sombríos. Finn escuchaba atentamente, con la mirada fija en el porche en ruinas, como si intentara retroceder en el tiempo y contemplar a la joven que una vez habitó ese lugar. Después de terminar de contar mi historia a pedazos, Finn se giró hacia mí, su rostro grave y pensativo. «¿Alguien te ha pedido perdón por lo que sucedió?», preguntó. Negué lentamente con la cabeza, un gesto sutil de negación. No, admití, sintiendo el peso de esa verdad.
pero con el tiempo he aprendido a perdonarme a mí misma. Finn asintió lentamente demostrando comprensión en su gesto, y luego dirigió su mirada hacia la entrada de la casa. ¿Podemos ir?, preguntó, la pregunta flotando en el aire. Una ola de indecisión me invadió. No había puesto un pie en ese lugar, en esa casa, desde el día que me fui a la universidad, hacía ya muchas décadas. Sin embargo, la forma en que Finn formuló la pregunta, con una calma palpable y una curiosidad genuina en sus ojos, en lugar de temor, me convenció de aceptar. Juntos empezamos a caminar lentamente por el sendero de piedras agrietadas, que crujían suavemente bajo nuestros pies. Los escalones de madera de la entrada, con el paso de los años, crujían y protestaban con nuestro peso combinado. La mano de Finn se extendió instintivamente hacia el cordón oxidado de la campana, pero lo detuve amablemente. Ya nadie vive aquí, le expliqué, la frase cargada de significado. La propiedad cambió de dueño hace años. La casa, desocupada desde el otoño anterior, era el punto al que él dirigía su mirada. ¿Podemos descansar un poco?, pregunté, esbozando una sonrisa amistosa. Solo un momento, respondió, y nos sentamos en el borde de piedra, desgastado por el tiempo, del porche, con los hombros casi rozándose. Me hubiera gustado que él la hubiera visto, susurró Leo, apenas audible. A mí también, respondí. Sin embargo, si él la hubiera visto, tal vez yo no hubiera descubierto mi propia certeza de la manera en que lo hice. Un silencio pesado nos envolvió. Entonces Leo sacó un pequeño diario de su bolso, lo abrió en una página en blanco y me lo ofreció. ¿Podrías volver a escribirlo?, me preguntó, aludiendo al mensaje que contenía. Lo miré a los ojos. ¿Por qué? Porque, explicó, quiero oírte decirlo en voz alta, como si tuviera un significado real. Las lágrimas nublaron mi vista, pero asentí. Tomé el bolígrafo, me concentré en la página inmaculada y comencé a escribir. Para mi padre, estaba aterrorizado. Quería que estuvieras presente, pero no pudiste venir. A pesar de ello, logré encontrar la solución. Con afecto, Arthur. Leo observó cada uno de mis pasos, respirando pausada y profundamente. Una vez finalizado, apoyó su cabeza en mi hombro y comentó, es un mensaje muy profundo, que me ha llevado 70 años completar. Le respondí con una suave risa. Permanecimos en silencio un tiempo, permitiendo que la quietud del ambiente nos envolviera antes de marchar. Leo tomó una fotografía de la casa con su pequeña cámara antigua para su álbum, y dijo, claro. Le contesté con una sonrisa cada vez más amplia. La llamaremos Donde la resiliencia comienza de nuevo. Ese mensaje original ahora reside en mi habitación, donde Leo me ayudó a colocarlo tras nuestro regreso de Sycamore Glade, sugiriendo que debía estar más cerca del final, en lugar del principio de mi larga historia. No lo había considerado así, pero tenía toda la razón. El salón principal era el lugar donde solía sentirme obligado a dar explicaciones. Esta habitación está dedicada a la autoaceptación, y el lugar elegido para este propósito es la estantería de roble, justo encima, cerca de la ventana. Allí el pergamino, bañado por los primeros rayos del sol, irradiará su significado, según se observó en su momento. Y así ha sido cada mañana, sentado en mi sillón, con una taza de té en la mano, contemplo ese pergamino envejecido, protegido tras el cristal. La escritura se ha desvanecido un poco, los pliegues se han acentuado, pero aún es legible, indudablemente mío. A veces pienso en quién podría encontrarlo algún día, un cuidador, si necesitara ayuda, el hijo de un vecino curioso, o un invitado inesperado. Espero que pregunten por él y que se queden el tiempo suficiente para escuchar la historia completa, no por la mera teatralidad, sino por la cruda verdad que encierra. Unas semanas antes, Leo llegó con una propuesta académica. Estamos construyendo narrativas sobre actos de profundo coraje, anunció. Y me gustaría hacer una presentación sobre ti. Mi mirada vaciló. Podría, pero la idea de recitar la correspondencia, no la original, sino una copia, y quizás ahondar en su significado perdurable. Guardé silencio, absorta.
¿Qué resonancia tiene para ti?, le pregunté con suavidad. Él hizo una pausa reflexiva y respondió: porque tus creencias fueron puestas a prueba, pero perseveraste. Eso es valiente. ¿Y por qué afirmas mi valor incluso cuando me siento insignificante? Sentí un nudo en la garganta. Entonces asentí con la cabeza. Sí, puedes recitarla. Y tú puedes explicar el peso que tiene, dijo con una sonrisa radiante y salió corriendo a buscar sus materiales. Esa noche, con la casa en silencio, abrí el cajón de mi escritorio y saqué la pequeña bolsa que escondía bajo las sábanas. Dentro había una copia perfecta del mensaje, el que escribí cuando tenía 14 años, y una nota con la caligrafía aún torpe de Leo, que decía simplemente: tu convicción alimentó la mía. Agregué una tercera nota a la bolsa, escrita exclusivamente para él. Mi querido Leo, a medida que los años pasen, te darás cuenta de que el miedo es algo que se puede afrontar. Te verás en la posición de poner a prueba la solidez de tus creencias, o de cuestionar si aquello que consideras tu verdad te beneficia realmente. Pero no cedas a la duda. Expresa siempre lo que sientes, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Y si alguna vez sientes la necesidad de ser escuchado con comprensión y cariño, recuerda que las coordenadas de mi hogar siempre estarán disponibles como un refugio. Con una ternura meditada, tomé el pergamino y lo aseguré, atando el rollo con una cinta de seda azul. En ese momento pensé que este escrito con el tiempo se convertiría en un símbolo de sumisión, una prueba de que no tendría que enfrentar la soledad del silencio que a veces presenta la vida. Ahora, con 80 años a mis espaldas, sintiendo la suave brisa otoñal que entra por las ventanas abiertas, comprendo una profunda verdad. La necesidad obsesiva de cambiar mi pasado ha desaparecido por completo. Ya no siento la urgencia de analizar conclusiones antiguas, ni de buscar justificaciones para acciones que nunca fueron cuestionadas. La quietud que antes sentía como una carga pesada, ahora se extiende como una vasta extensión, un espacio abierto donde nuevas historias pueden ser creadas. Este santuario acogerá a espíritus como el de la joven Willow, liberándolos de la necesidad de esconder sus sentimientos en pliegues secretos o sepultarlos en lo más profundo de sí mismos. Será un espacio donde la autenticidad podrá florecer abiertamente, brillando sin ataduras ni cargas. Anhelo que cuando mi tiempo termine, este símbolo perdure, transmitiendo su mensaje. Cada voz es valiosa, especialmente aquellas que susurran o dudan. Hay una belleza intensa en las palabras que no se dicen abiertamente, pero que resuenan en el alma, negándose a ser silenciadas. El ejemplo de figuras como manos enseña que incluso cuando las expresiones son ignoradas, cuando la verdad es oscurecida o desechada, el simple acto de expresarse tiene un significado profundo. Aunque la comunicación no alteró el pasado, transformó de manera permanente el futuro de ella, de sus futuros hijos y de una niña pequeña llamada Willow, quien crecerá segura de que su voz tiene impacto en el mundo. Sanar las heridas emocionales no siempre requiere una audiencia, a veces, florece con la simple acción de expresarse sin importar las consecuencias. Y en ocasiones, el acto más valiente es escuchar atentamente los suaves murmullos de un niño, antes de que aprenda a levantar la voz.